Quiero que escuches esto sin responderme mentalmente, no para justificarte, ni para defenderte, ni para acomodarlo a lo que ya pensás de vos, sino solo para observarte. La mayoría de las personas exitosas creen que su imagen es un tema secundario, algo que se ve, algo que se arregla, algo que se ajusta más adelante, quizás cuando haya tiempo, cuando haya dinero, cuando valga la pena, dicen muchos. Y esa creencia silenciosa, cómoda, muy común, es lo que más caro se paga. Porque no es que tu imagen hable, sino es que habla antes que vos, antes que digas una sola palabra. Y cuando vos llegas, el juicio ya ha sido emitido. Y acá no importa lo que sabes, no importa tu experiencia, no importa tu inteligencia, tu profundidad, tu historia. El mundo no se queda evaluando profundidad en silencio, sino que evalúa tu impacto, evalúa lo que es evidente, lo que es legible, lo que se entiende rápido, que es lo que se ve. Y acá aparece la primera incomodidad real. Vos no controlas cómo sos interpretado o cómo sos interpretada, pero sí sos responsable del efecto que generás. Y eso no es injusticia, es una realidad social. Muchos, pero muchos confunden imagen con estética. Confunden la imagen con ropa, con colores, con estilos, accesorios, tendencias. Y eso realmente es superficie. La imagen real es percepción, es lectura, es traducción inconsciente, porque la otra persona lo hace de una manera inconsciente. La imagen real es lo que otros entienden de vos sin que digas una sola palabra. Es lo que se arma en los primeros segundos. Incluso es lo que queda cuando ya te fuiste. Y ahora viene el momento de decirte algo que va a ser incómodo, pero que te va a ordenar. Porque si sos brillante y no se nota, el problema no es el mundo, sino que es el mensaje que estás emitiendo. Porque el mundo no investiga, no profundiza, no pregunta. El mundo interpreta rápido y la interpretación rápida define oportunidades lentas. Define a quién llaman, a quién escuchan, a quién respetan y a quién pasan por alto sin mala intención, pero con consecuencias reales. Y acá te voy a contar algo muy frecuente. La mayoría de las personas exitosas viven una contradicción silenciosa, porque internamente sienten que están en un nivel, pero externamente están generando otro. Y esto no es porque estén mal o porque no valgan o porque no sepan, sino porque nunca han aprendido a alinear identidad con percepción. Y nadie les enseñó esto porque no es un tema popular, no vende motivación rápida, no vende frases lindas, no vende promesas inmediatas. Esto vende una verdad que exige responsabilidad, porque la imagen no es para gustar, es para que haya coherencia. Cuando lo que sos, lo que proyectás y lo que el otro percibe, recibe, coinciden, la autoridad aparece sin esfuerzo. Y acá es cuando ya no necesitas explicar tanto, no necesitas demostrar tanto, no necesitas justificarte. Pero cuando no coinciden, cuando hay una incoherencia, aparece el desgaste. Y este desgaste se ve así: explicarte más, hablar de más, defenderte de interpretaciones que no has pedido, pero que sí has generado. Y eso no es humildad, eso no es sencillez, eso es más bien una desalineación. Y acá entra una pregunta que casi nadie se hace, pero que define trayectorias completas. Y es: ¿tu presencia suma valor o genera ruido? Porque hay personas impecables que no impactan. Y hay personas sobrias que dominan una sala sin levantar la voz. Y la diferencia no es carisma, tampoco es simpatía y tampoco es extroversión. Es conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de imagen, conciencia de efecto, conciencia de lectura social. Saber qué se está viendo, qué se siente, qué se interpreta. Y esto aplica tanto en lo personal como en lo público. En una reunión, en una red social, en una conversación privada, en una primera impresión.
o en una última. La imagen no se prende y se apaga, no es un disfraz, no es un personaje. La imagen siempre está activa. Y si nunca te detuviste a estudiar qué comunica tu presencia, entonces estás dejando una parte clave de tu vida en piloto automático, a la deriva. Y el piloto automático no construye autoridad, la repite una y otra vez, la repite y la diluye. Este audio no es para que hagas algo ya, ahora, no es para cambiarte hoy, no es para vestirte distinto mañana. Es para que empieces a verte no como te miras todos los días en el espejo, sino cómo te leen los demás cuando entras en una sala, cuando hablas, cuando te callás, cuando apareces. Porque el verdadero cambio no empieza cuando te vestís distinto. Eso es lo último. El verdadero cambio empieza cuando entendés qué estás transmitiendo sin querer. Cuando descubrís que hay mensajes que salen de vos incluso cuando no estás diciendo nada. Postura, ritmo, elecciones, presencia. Todo eso comunica antes que tus palabras y muchas veces en contra de ellas. Y esto que has escuchado hasta ahora es solo la superficie consciente, es el nivel donde uno empieza a darse cuenta, pero hay una capa mucho más profunda, una capa donde se cruzan tres cosas que casi nadie integra de verdad: tu identidad interna, tu imagen personal y tu imagen pública. Ahí ya no alcanza con sentirte auténtico o auténtica, ahí entra en juego cómo esa identidad se traduce en impacto real. Cómo lo que sos se vuelve legible para otros sin que tengas que explicarte. Y esa capa no se trabaja en abierto. Y no porque sea secreta, no porque sea exclusiva por capricho, sino porque no es para todos. Porque trabajar esa coherencia requiere responsabilidad real, responsabilidad sobre el efecto que generás, sobre lo que activás en otros, sobre las oportunidades que abrís y las que cerrás. Y aunque cueste creer, la mayoría de las personas no quiere esa responsabilidad, prefiere pensar que si el otro no entendió, no es su problema. Pero cuando jugás en niveles más altos, sí lo es. Si sentís que esto te incomodó un poco, si hubo una frase que te hizo frenar, si algo te resonó más de lo que te gustaría admitir, no es casualidad, es señal de que ya no estás en el nivel de me gusta o no me gusta. Estás en el nivel de conciencia, y la conciencia, una vez que aparece, no se puede desver. La pregunta entonces no es si te interesa la imagen, la pregunta real es otra y es mucho más incómoda. La pregunta es: ¿estás listo o estás lista para hacerte cargo del impacto que generas? Si querés profundizar en esto, no con tips, sino con lectura real de impacto, he abierto un espacio privado donde desarrollo esta conversación sin filtros, sin simplificaciones y sin público masivo. Ahí trabajo lo que no se puede decir en abierto. Trabajo identidad, percepción, trabajo imagen personal y proyección pública, pero todo esto como un sistema. Y esto no es para todos. Y justamente por esa razón es que esto funciona. El link a este espacio está abajo de este audio.